¿Alguna vez has sentido que tu vida está estancada? Como si Dios estuviera en silencio y nada ocurriera. ¿Qué pasaría si te dijera esto? Incluso cuando todo parece estancado, Dios está trabajando en ti de maneras que pocos pueden percibir. Sí, hay un misterio profundo en la manera en que Dios moldea nuestras vidas. A veces sentimos que Él no escucha nuestras oraciones, que las respuestas tardan en llegar o que estamos solos en el camino. ¿Pero es realmente así? ¿O está Dios trabajando detrás de escena, transformando nuestra historia de maneras que no podemos ver ahora? Hoy profundizaremos en este secreto divino. Entenderás cómo Dios trabaja en nosotros, incluso en los momentos de espera, incluso en el dolor, incluso cuando parece que nada sucede. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se cierran ciertas puertas? ¿Por qué algunas oraciones tardan tanto en ser respondidas? ¿O incluso por qué pasamos por pruebas que parecen no tener sentido? Lo que aprenderás hoy puede cambiar completamente tu perspectiva sobre Dios y tu propia vida. Hay un poderoso principio espiritual escondido en las Escrituras, y si lo entiendes, tu corazón encontrará paz en medio de la incertidumbre. Antes de comenzar el estudio, quiero que comenten ahora mismo la frase, paz en Cristo. Esto es más que un simple comentario. Al hacer esto, YouTube entiende que este video es importante y lo entrega a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Además, este es un acto de fe. Estás declarando que confías en la acción de Dios, incluso si no lo entiendes todo en este momento. Muchas personas utilizan este canal para buscar apoyo espiritual porque no todos tienen una iglesia cerca o alguien que les enseñe acerca de la palabra de Dios. Así que os animo a que os suscribáis y activéis la campanita. Este canal puede ser un refugio para tu fe y tu participación hace toda la diferencia para que el mensaje del reino de Dios llegue a aún más vidas. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No te saltes ninguna parte, porque cada revelación será esencial para tu caminar con Dios. Ahora, prepara tu corazón, porque vamos a comenzar este estudio que cambiará tu vida sobre cómo Dios trabaja en nosotros. ¿Alguna vez has sentido que te estaban rompiendo, como si tu vida estuviera siendo desmantelada pieza por pieza? La Biblia nos enseña que Dios es como un alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Esta metáfora es poderosa y revela el proceso divino de transformación por el que todos pasamos. En Jeremías 18:6, Dios declara, «Oh casa de Israel, ¿no puedo yo hacer con vosotros como hace este alfarero?», dice el Señor. He aquí que, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Pero qué significa esto realmente para tu vida? Imagínese a un alfarero sosteniendo un trozo de arcilla. Al principio, esta arcilla no tiene forma, es solo un montón sin belleza. Pero cuando el alfarero pone sus manos sobre ella, comienza un proceso de modelado. Presiona, aprieta, moldea, y a veces hasta rompe y vuelve a empezar desde cero. Y así es exactamente como Dios trabaja en nosotros. Quizás estés pasando por un momento difícil, en el que sientes que tu vida está dando un vuelco. Puede ser un momento difícil en el que se cierran puertas, se ponen a prueba relaciones o te sientes sin rumbo. Pero ¿te has parado alguna vez a pensar que quizá este no sea el final, sino más bien un nuevo comienzo? Dios no permite que pases por nada sin un propósito. Si Él te está moldeando, es porque ve un potencial que tú aún no ves. El barro no entiende las manos del alfarero, pero confía en el proceso. Y aquí hay un punto crucial. Cuanto más blanda y maleable sea la arcilla, más fácil será para el alfarero darle forma.
Esto significa que si endureces tu corazón, te resistes a la voluntad de Dios o te niegas a confiar en lo que Él está haciendo, el proceso será más doloroso y llevará más tiempo. Pero si te entregas permitiéndole trabajar en ti, el resultado será una obra maestra. Ahora yo os pregunto, ¿estáis dispuestos a dejaros moldear por Dios? Si es así, escribe en los comentarios, Señor, soy barro en tus manos. Este simple acto de fe es un compromiso con Dios, declarando que confías en lo que Él está haciendo, incluso si no entiendes todo en este momento. Y en el siguiente bloque, descubriremos cómo Dios usa el fuego de la prueba para refinar nuestro carácter y hacernos más fuertes. Lo que parece sufrimiento puede ser en realidad el camino hacia un crecimiento extraordinario. ¿Alguna vez has pasado por momentos tan difíciles que te preguntaste, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Qué pasaría si te dijera que las pruebas que enfrentas no son señales de abandono, sino más bien un proceso de refinamiento? La Biblia nos enseña que Dios nos refina como el oro. Vea lo que está escrito en Malaquías 3:3. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Purificará a los hijos de Leví, y los refinará como a oro y como a plata, y traerán ofrendas al Señor en justicia. ¿Pero qué significa ser refinado como el oro? El oro en bruto, cuando se extrae de la tierra, no tiene el brillo ni el valor que conocemos. Necesita pasar por un intenso proceso de purificación. Este proceso se lleva a cabo en el fuego, donde se queman las impurezas, dejando solo oro puro. Ahora piensa, ¿podrían las dificultades en tu vida ser el fuego que Dios está usando para refinarte? Quizás estés enfrentando luchas, pérdidas o momentos en que todo parece ir mal. Pero como el oro, es en el fuego donde aparece nuestro verdadero valor. Dios permite las pruebas no para destruirnos, sino para fortalecernos, madurarnos y prepararnos para algo mayor. ¿Recuerdas la historia de Sadrac, Mesac y Abednego? Fueron arrojados al horno de fuego por no inclinarse ante el rey Nabucodonosor, pero dentro del horno había un cuarto hombre. Jesús estaba con ellos en medio del fuego. Daniel 3:25. ¿Y sabéis qué pasó? Salieron del horno sin siquiera olor a humo. Esto significa que Dios no solo te permite entrar a la prueba, sino que entra a la prueba contigo. Él no te deja solo en el fuego, y al final saldrás más fuerte, más puro y más preparado para los planes que Él tiene para tu vida. Quizás hoy te sientes como si estuvieras en medio de un incendio. Pero recuerda, Dios no quiere quemarte, Él quiere transformarte. Ahora, escribe en los comentarios, Señor, refíname como al oro. Este es un compromiso con Dios, mostrando que estás dispuesto a confiar en el proceso, sabiendo que el fuego de la prueba no es tu final, sino el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Y en el siguiente bloque entenderemos cómo Dios nos fortalece en medio de las debilidades y cómo transforma nuestras limitaciones en oportunidades para que lo sobrenatural suceda. ¿Quieres continuar este viaje? ¿Alguna vez has sentido que no tienes fuerzas para continuar? ¿Que tus limitaciones son demasiado grandes y que quizás Dios se ha olvidado de ti? ¿Qué pasaría si te dijera que es precisamente en tu debilidad donde el poder de Dios se manifiesta de manera más extraordinaria? La Biblia nos enseña algo profundo y a menudo difícil de aceptar. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esta fue la respuesta de Dios al apóstol Pablo cuando clamó para ser liberado de un aguijón en la carne. Dios no quitó la espina, sino que reveló una verdad poderosa. Él no necesita tu fuerza, Él actúa en tu debilidad.
Pensemos en Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Egipto, Moisés respondió: «Ah, Señor, nunca he sido muy elocuente. Soy tardo en el habla y torpe de lengua». Éxodo 4:10. Moisés pensó que sus limitaciones le impedirían cumplir con su llamado, pero Dios no eligió a Moisés por sus habilidades. Lo eligió para que el poder divino se viera en su debilidad. Lo mismo le pasó a Gideón. Cuando Dios lo llamó para liderar un ejército contra los madianitas, se consideró débil e insignificante. Pero Dios dijo: «Ve con tu fuerza». Jueces 6:14. ¿Pero qué fuerza? ¿La fuerza de un hombre que se veía débil e incapaz? No. Dios estaba diciendo: «Yo soy tu fuerza. Vayan confiados en que yo estoy con ustedes». Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces has pensado que no eras lo suficientemente fuerte para afrontar las batallas de la vida? Dios quiere que entiendas algo hoy. Tu debilidad es el escenario perfecto para que su poder se manifieste. Cuando reconocemos que aún sin Él no podemos hacer nada, nos volvemos dependientes de la gracia divina, y es entonces cuando Él nos capacita. Entonces, en lugar de quejarte de tu debilidad, ¿qué tal si te pones en manos de Dios y le dices: «Señor, usa mi debilidad para manifestar tu gloria»? Escribe ahora en los comentarios: «El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad». Esta es una declaración de fe, un compromiso de que confías en que Dios estará obrando, incluso cuando las cosas parezcan difíciles. Y en el siguiente bloque veremos cómo Dios convierte las derrotas en victorias y cómo usa lo que parecía una maldición para convertirse en una gran bendición en tu vida. ¿Estás listo para esta revelación? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que todo parecía perdido? Donde se cerraron puertas, desaparecieron oportunidades y sentiste que estabas viviendo una gran derrota. Pero ¿qué pasaría si te dijera que las mayores victorias de tu vida pueden estar escondidas dentro de estas aparentes derrotas? La Biblia nos muestra un principio poderoso. Dios convierte el mal en bien. Lo que hoy parece un fracaso, mañana puede convertirse en un gran testimonio. Imaginemos a un joven que tuvo grandes sueños dados por Dios, pero que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. José podría haberse rendido, rebelarse y cuestionar a Dios, pero él permaneció fiel y en el momento oportuno Dios lo sacó de la cárcel para colocarlo como gobernador de Egipto. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para lograr lo que vemos hoy, para preservar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Lo que parecía una tragedia fue en realidad un camino hacia el cumplimiento de la promesa. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces algo salió mal, pero luego te diste cuenta de que era una liberación o una preparación para algo mejor? El mayor ejemplo de cómo Dios convierte la aparente derrota en victoria está en la cruz de Cristo. Cuando Jesús fue crucificado, sus discípulos estaban desesperados. Parecía que todo había terminado. Pero fue precisamente en ese momento que Dios estaba realizando la mayor obra de salvación para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Lo que parecía el final fue el comienzo de una nueva historia. Ahora yo te pregunto, ¿no está Dios haciendo lo mismo en tu vida? ¿Podría ser que esta puerta cerrada, este dolor o esta lucha, no te estén preparando para algo más grande? Escribe ahora en los comentarios: Dios está convirtiendo mi derrota en victoria.
Esta es una declaración profética sobre tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas bendiciones parecen tardar tanto? Así que quédate conmigo, porque la respuesta está llegando. ¿Alguna vez has sentido que Dios tarda demasiado en actuar? Que la respuesta que has estado esperando parece nunca llegar. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el tiempo de espera no es tiempo perdido, sino tiempo de preparación? Muchas veces queremos la bendición, pero no estamos listos para recibirla. Y Dios, en su infinita sabiduría, no nos da algo antes de tiempo, porque sabe que podría hacernos daño en lugar de bendecirnos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que esperar pacientemente hasta que llegara el tiempo de Dios. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación. Pero pasaron los años y no pasó nada. Él y Sara envejecieron y, a los ojos humanos, ya no había posibilidad alguna de tener hijos. Sin embargo, la promesa de Dios no depende de la lógica humana, sino de su poder, porque para Dios nada hay imposible. Lucas 1:37. Y así, incluso después de décadas de espera, Dios cumplió su promesa y nació Isaac. Ahora piensa en tu vida. ¿Has estado esperando algo que parece imposible? Si Dios prometió, lo cumplirá. David fue elegido y ungido por Dios para ser rey de Israel cuando todavía era un joven pastor, pero no ascendió al trono inmediatamente. Antes de reinar, tuvo que pasar por años de persecución, dificultades y desafíos. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmos 41. La espera de David no fue tiempo perdido. Fue un momento de entrenamiento. Dios estaba moldeando su carácter, enseñándole a confiar y depender completamente del Señor. Y contigo no es diferente. Si Dios aún no te ha dado lo que esperas, es porque te está preparando. Abraham y Sara intentaron anticipar la promesa de Dios y tomaron las decisiones apresuradas. Ellos no quisieron esperar y terminaron teniendo un hijo con su sierva Agar, Ismael. Esta actitud trajo consecuencias difíciles para ellos y para las generaciones posteriores. Esto nos enseña que, cuando tratamos de ayudar a Dios, tomamos caminos que pueden alejarnos de lo mejor que Él tiene para nosotros. ¿Alguna vez has intentado resolver algo por tu cuenta y luego te has dado cuenta de que no era el momento adecuado? Si es así, comenta, elijo esperar el tiempo de Dios. ¿Qué hacer cuando parece que Dios está en silencio? Si esta es una pregunta que tienes, entonces quédate conmigo, porque la respuesta puede cambiar tu vida. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no parecen llegar más allá del techo? ¿Que lloras, buscas y no encuentras respuesta? ¿Qué pasaría si te dijera que el silencio de Dios no significa su ausencia, sino más bien un tiempo de enseñanza y maduración? Muchos piensan que cuando Dios guarda silencio, se ha alejado. Pero la verdad es que, a menudo, es en el silencio donde Dios obra más en nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz, clamó al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. El dolor fue tan intenso que incluso Jesús expresó un sentimiento de abandono. Pero Dios no lo abandonó. Estaba ejecutando el mayor plan de redención para la humanidad. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando Dios parece estar en silencio, Él está trabajando detrás de escena, preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Job perdió todo: sus posesiones, su familia, su salud. Y en medio de su sufrimiento clamó, pero parecía que Dios no le respondía. Sus amigos decían que seguramente estaba en pecado, pero Job lo sabía mejor.
El silencio de Dios fue una prueba de fe y perseverancia. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y lo duplicó. Ahora, detente y piensa. ¿Dios te está probando ahora mismo para llevarte a un nivel superior? Marta y María mandaron a buscar a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús tardó 4 días en llegar. Cuando llegó, Lázaro ya estaba muerto. A los ojos humanos, era demasiado tarde. Pero Jesús miró a Marta y le dijo, «Si crees, verás la gloria de Dios». Juan 11:40. Y luego Lázaro resucitó. ¿Qué nos enseña esto? El silencio de Dios no significa no, sino espera, porque estoy preparando algo más grande. Si sientes que Dios está en silencio, haz como David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. Sigue buscando. Incluso si no escuchas la respuesta, Él te está escuchando. Confía en el tiempo de Dios. Si Él no ha hablado todavía, es porque aún no es el momento adecuado. Mantente fiel. No te alejes de Dios solo porque no ves la respuesta inmediata. Si estás esperando una respuesta y crees que Dios sigue trabajando, comenta: confío en el silencio de Dios. Y si has pasado por luchas y quieres entender cómo Dios puede usar esto para bendecirte, entonces quédate conmigo, porque la próxima enseñanza puede cambiar tu perspectiva de vida. ¿Sabías que Dios puede usar las dificultades de la vida para bendecirte de una manera aún más profunda? Cuando enfrentamos desafíos, tendemos a ver solo dolor, sufrimiento y pérdida. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Dios no envía la adversidad para castigarte, sino para formarte y prepararte para algo mayor? En muchos momentos, Dios transforma las adversidades en oportunidades para crecer, fortalecer y revelar su gloria. José pasó por muchos momentos difíciles. Fue vendido por sus propios hermanos, fue acusado injustamente y arrojado a la cárcel. Pero Dios usó cada uno de esos momentos para moldear su carácter. En Génesis 50:20, dijo a sus hermanos: «Tu intención era hacerme daño, pero no era tu intención hacerme daño. Pero Dios lo encaminó a bien, a fin de que se cumpliera lo que hoy sucede, para preservar la vida de mucha gente». José no solo fue elevado a la posición de gobernador de Egipto, sino que también fue responsable de salvar muchas vidas durante la gran hambruna. Su sufrimiento se convirtió en una gran bendición. Ahora, piensa conmigo. ¿Estás pasando por algo difícil? ¿Será que, al final, Dios no pueda usar este momento para levantarte y bendecirte de maneras que ni siquiera puedes imaginar? Pablo fue un hombre que pasó por innumerables adversidades. Naufragios, encarcelamientos, azotes y rechazos. Pero en lugar de amargarse, utilizó estas dificultades para acercarse a Dios y dar testimonio de la fidelidad del Señor. No digo esto por causa de mi pobreza, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Filipenses 4:11. Pablo entendió que la verdadera bendición no está en la liberación inmediata, sino en cómo Dios nos fortalece y nos permite ser testigos de su grandeza, incluso en medio del dolor. Dios no nos promete una vida sin tribulaciones, pero sí promete que Él estará con nosotros en cada momento de lucha. Él convertirá nuestro dolor en algo que glorifique su nombre. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Él usa cada dolor, cada dificultad, para enseñarte algo importante. Recuerde 2 Corintios 12:9, donde Pablo dice que la gracia de Dios nos basta, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando pases por una prueba, no olvides que Dios te está preparando para algo mayor.
Él está formando en ti un carácter más fuerte, más dependiente de Él, más lleno de su presencia. Lo que parece una derrota podría ser la mayor victoria de tu futuro. Si crees que Dios puede convertir tu adversidad en bendición, comenta: Dios convierte mi dolor en victoria. ¿Estás listo para entender cómo tu fe puede abrir puertas imposibles? Así que quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir ahora podría sorprenderte. ¿Sabías que tu fe tiene el poder de cambiar toda tu realidad? Puede parecer simple, pero es a través de la fe que Dios realiza milagros en nuestras vidas. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la fe, incluso la pequeña, puede mover montañas. ¿Qué pasaría si te dijera que en el momento en que realmente confías, lo imposible puede volverse posible? La fe no es solo una creencia abstracta. Ella es una fuerza transformadora, un poder invisible que mueve las manos de Dios para actuar en nuestras vidas. En Marcos 5:28, vemos a una mujer que había estado sufriendo de hemorragias durante 12 años. Ella sabía que si tan solo tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Y eso fue exactamente lo que pasó. Si tan solo toco su manto, seré sanado. Incluso en medio de la multitud, ella creyó que Jesús podía sanarla. No necesitaba un gran discurso, una larga oración o una promesa extravagante. Ella simplemente tenía fe. Y esta fe fue lo que movió la mano de Dios. Dios está esperando que tengas esta misma fe. ¿Qué necesitas creer, incluso si parece imposible? En Mateo 17:20, Jesús nos enseña que con una fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover montañas. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso la fe más pequeña es capaz de producir grandes resultados. ¿Cuántos de nosotros sentimos a veces que nuestra fe es demasiado pequeña para ver que algo sucede? Pero Jesús deja claro que lo que importa no es el tamaño de la fe, sino dónde se pone. La verdadera fe es la que mira a Dios y no a la imposibilidad de la situación. En la vida, muchos desafíos parecen insuperables. Los problemas familiares, financieros, de salud o incluso espirituales pueden parecer tan abrumadores que perdemos la esperanza. Pero es precisamente en estos momentos que Dios quiere fortalecer nuestra fe. Acordaos de Abraham, que fue llamado por Dios para sacrificar a su hijo Isaac. Él no sabía cómo Dios podría cumplir su promesa, pero confió. Y su fe fue recompensada. Así también en tu vida, Dios te está llamando a confiar en el proceso. Incluso cuando no entiendas el resultado. Si crees que tu fe tiene el poder de mover montañas, comenta: para Dios nada es imposible. En el siguiente bloque hablaremos de cómo Dios se nos revela en las situaciones más inesperadas. Si quieres aprender a reconocer la voz de Dios en los momentos más difíciles, quédate conmigo, porque la próxima enseñanza será crucial para tu crecimiento espiritual. ¿Alguna vez te has parado a pensar que Dios se nos revela de maneras que muchas veces no esperamos? A veces esperamos escuchar su voz en grandes milagros o eventos extraordinarios, pero, a menudo, Él habla en medio del silencio, la dificultad y lo inesperado. ¿Qué pasaría si te dijera que las situaciones más difíciles e inesperadas pueden ser exactamente los momentos en que Dios se acerca más a ti? Dios no se limita a las circunstancias que planificamos. Él es soberano, y su plan está más allá de nuestro entendimiento. Pensemos en esto: Dios puede usar lo que menos esperas para revelar su presencia y su voluntad. En 1 Reyes 19, vemos al profeta Elías huyendo de Jezabel después de ser amenazado de muerte. Se esconde en una cueva, cansado y desanimado.
Y es en este momento de profunda soledad que Dios lo encuentra. No se reveló en un gran viento ni en un terremoto, sino en un suave susurro. Entonces Elías oyó una voz apacible y delicada. Primero Reyes 19:12. Dios no estaba en las grandes manifestaciones. Estaba en la quietud. En el momento más inesperado, cuando Elías ya no esperaba nada. ¿Cuántas veces estás esperando que Dios se manifieste de la manera que tú imaginas? Pero Él se revela de manera sencilla, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces, la revelación de Dios llega cuando más necesitamos tranquilidad y reflexión, no gritos y golpes. En Éxodo 3, Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro cuando vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Dios se reveló a Moisés en ese momento inesperado, fuera de su rutina. Estaba en el desierto, lejos de todo y de todos, cuando el Señor se le apareció. Dios no esperó que Moisés estuviera en el templo o en un lugar consagrado. Él se reveló en el desierto. Esta escena nos enseña que Dios puede aparecer en cualquier lugar. No solo en lugares que consideramos santos o llenos de expectativas. A veces Él usa el desierto de nuestras vidas para revelarnos su propósito y presencia. Después de su resurrección, Jesús se reveló a 2 discípulos en el camino a Emaús. Estaban tristes, sin saber lo que había sucedido, y Jesús apareció inesperadamente. Ellos no lo reconocieron inmediatamente, porque Dios eligió revelarse de una manera diferente para que los discípulos aprendan a escuchar la voz de Dios y a reconocer su presencia en las situaciones cotidianas. Jesús no apareció inmediatamente con una gran manifestación gloriosa, pero los discípulos sintieron su corazón ardiendo dentro de ellos. Esto nos enseña que Dios se revela en las situaciones más sencillas, cuando nuestro corazón está abierto para escucharlo y reconocerlo. Dios a menudo habla en medio del silencio. El silencio de Dios no es su ausencia, sino una oportunidad para acercarnos. Cuando Él parece distante, nos está enseñando a confiar más en su fidelidad, aun cuando no vemos ni sentimos nada. ¿Alguna vez has experimentado el silencio de Dios y luego has descubierto que Él estaba más cerca de lo que imaginabas? El silencio de Dios es a menudo una forma de prepararnos para algo más grande. En los momentos más inesperados, Dios puede revelarse de maneras que nunca imaginaste. Podría ser en un simple gesto, en una palabra que alguien dice o incluso en el silencio de tu alma. Lo más importante es que Dios nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros y se revelará según su tiempo perfecto. Ahora sí entiendes que Dios puede revelarse en cualquier momento, en cualquier lugar. Comenta, Dios se revela en todas las circunstancias. Felicitaciones por llegar hasta aquí. Eres verdaderamente bendecido por buscar entender la voluntad de Dios de una manera tan profunda. No olvides suscribirte al canal para seguir otras enseñanzas poderosas, porque el camino con Dios nunca es en vano. Si sentiste algo que tocó tu corazón en este vídeo, comparte este contenido con alguien que también necesite escuchar esta palabra. Cuando compartes, difundes la luz de Dios a otros y cumples su misión aquí en la tierra. Espero verte en el próximo vídeo, donde continuaremos nuestro camino de fe. Quédate en paz, porque Dios está contigo en cada momento de tu vida.